Recuerde que en los cursos, los seminarios de sanidad interior, ya terminamos con el seminario, para que no vaya a venir este martes, no va a haber clase, ¿ok? Vamos a dar clases retornando del Congreso de Guerra. Entonces, para que ahorita, esta semana, el día martes, descanse, disfrute. Llegando del Congreso de Guerra, vamos a dar el seminario de dones ministeriales y de ministerios por medio de nuestro Señor Yeshua. Muchos de la congregación no saben cuáles son sus dones, no saben cuál es su ministerio. Y a través de la maestría que tomamos en psicología nosotros, pudimos rescatar o sacar todo lo que son test para ver qué tipo de habilidades, cualidades tiene, y los engarzamos, los enganchamos con los dones que Dios da, del Espíritu Santo, de Yeshua y del Padre. Y en esos dones nos hemos puesto a trabajar, los bajamos con fundamentos bíblicos para que usted sepa cuál es su don. Así que usted, si no sabe, pues venga, para que aprenda, saque su don y se pueda poner a servir a la congregación. Recuerde, las habilidades, aptitudes, cualidades, todo lo que Dios te ha dotado es para que lo pongas al servicio de la congregación. Amén. Así que venga, por favor, de este martes en 8 comenzamos con el seminario de dones. Amén. Ok. Vamos a empezar, mijo, ¿ya nos conectamos? Bienvenidos a su casa, Ministerios Yahweh Nisi, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen visibles, se hacen manifiestas. Estamos en la parte número 3 del 9º mandamiento. Un mandamiento que es poderoso, que es muy delicado, en que el Dios Todopoderoso ha establecido para que nosotros tengamos cuidado de nuestra manera de hablar. No podemos mentir, no podemos estar difamando, calumniando, levantando chismes, murmuraciones, juicios o prejuicios. Yahweh no tolera este tipo de críticas, y mucho menos dentro del pueblo de Dios. Aún menos que ustedes se levanten en contra de los ungidos de Dios, o que levanten críticas o juicios en contra de los ungidos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara. Todo aquel que se levante en contra de los ungidos recibirá juicios del Eterno. Y también dice la palabra que todo lo que juzgues serás juzgado. En la medida que juzgues, será en la medida que serás juzgado. Lo que hemos visto en prédicas anteriores es de que tú puedes levantar un juicio, puedes levantar una calumnia, una difamación. No solamente regresará la maldición 7 veces más sobre tu vida, sino que aparte de eso, tus hijos quedarán marcados con una maldición de difamaciones, de prejuicios, de juicios, y tal vez nunca alcancen el potencial que Yahweh tiene para ellos, para desarrollarse. ¿Por qué? Porque están bajo maldiciones de juicio, maldiciones que estancan la vida espiritual y la vida secular del ser humano. ¿Nos queda claro? ¿Por qué es tan importante no difamar, no calumniar, no chismear? ¿Sí, amén? Bueno, pues vamos entonces a entrar en el tema. Las palabras que hablas reflejan lo que tú eres. Vuelvo a repetir, las palabras que tú hablas reflejan lo que tú eres. O mejor aún, las palabras que tú hablas reflejan el corazón que tienes. Si está podrido, si está corrupto, o si es un corazón bueno, un corazón agradable al Señor. Y recuerda, el que escudriña los corazones, ¿quién es? Yahweh. Yahweh. Tu corazón siempre va a hablar en lo que hay en él. Fíjate en el tipo de personas, cómo están hablando, y tú podrás entender cómo está su corazón. Si hablan con resentimiento, con odios, con rencores, con juicios, tú sabrás que su corazón no es un corazón agradable. Y si son capaces de venirte a traer chismes, a traerte murmuraciones, difamaciones que no les consta, imagínate qué van a hacer contigo cuando te des la espalda. Cuando tú les des la espalda, imagínate cómo van a hablar de ti. Por eso no aceptes chismes ni murmuraciones. No te prestes a su juego. Cuando un hombre de Dios, un hombre pensante, se retira del chisme, ¿sabes qué? Apaga el fuego. Apaga la maldad de aquel que viene con la intriga. Apaga, y entonces ese intrigoso, chismoso, ya no tiene lumbre o no tiene que encender. No tiene cómo propagar el fuego que trae. Sé un apagador de fuegos. Sé sabio, sé inteligente, no prestes tus oídos al mal.
¿ok? Porque cuando tú prestas tus oídos para escuchar lo malo, aunque tú no lo difames, aunque tú no lo propagues, eso malo que te dijeron, ¿sabes qué? Estás encendido con un fuego satánico. Te volviste cómplice de la maldad. Retírate, ¿ok? Si ves algo malo, habla con la persona en secreto. No divulgues lo que estás viendo, pero exhorta con amor a aquel que está haciendo una obra mala, aquel que está haciendo lo malo. Es entre tú y él. Ayúdale a crecer, a madurar, a ser mejor. No lo critiques, no lo juzgues. Un día tú no eras tan perfecto o tan cristiano como él. Un día tú también venías de allá, de la crítica, del chisme, del juicio, de andar haciendo lo malo, difamando lo que no te constaba, calumniando. Entonces, no juzguemos, mis amados. Yeshua, ¿qué hizo Yeshua, nuestro Señor Yeshua, nuestro Adón Yeshua? ¿Juzgó a los pecadores? ¿Les hablaba feo a los pecadores? No, no acusó a los pecadores, no los andaba difamando ni calumniando. ¿Qué hizo simplemente? Él acusó a los que se creían justos y contra ellos sí fue bien duro, contra aquellos que se creían justos. ¿Qué pasa con un chismoso? Con un argüendero. Se cree más justo que de aquel que está hablando y no sabe que es más perverso según la palabra del Eterno. No sabe que ese chismoso es un asesino, porque eso está tipificado, el chisme está tipificado como asesinato. No hables más de lo que debes. Aprende a guardar silencio. Aprende a saber cuándo hablar y cómo hablar. Esto lo tratamos muy profundamente la semana pasada. Cuándo hablar, cómo hablar y qué hablar. ¿Ok? Mucho cuidado. Entonces, mis amados, cuando tú comienzas a hablar mal de alguien, ¿sabes a quién te pareces? ¿A quién te pareces cuando empiezas a hablar mal de alguien? A Satanás, al acusador. Tú estás acusando. ¿Qué quiere decir? Que eres un diablo en potencia. Pero en esta iglesia no, ya saben que en esta iglesia es puro santo, ¿verdad? En las otras, ¿verdad? Aquellos que todavía no han crecido, ¿verdad? Los de allá afuera. Nosotros ya estamos creciditos, ¿verdad? Ya no murmuramos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, mis amados, vea lo que dice Deuteronomio 19:15. Atentos a esto, atentos. Dice, un solo testigo no puede validar contra una persona cualquier culpa o delito. Cuando viene el chismoso, viene con esa persona de la que está hablando mal, ¿verdad que no? Viene solo el chismoso y busca en secreto, a ver, te voy a decir un secreto, mira, y te empieza a decir el chisme. Dile al chismoso, tráeme aquel del que estás hablando mal. Vengan los dos juntos para poder determinar un juicio. Porque para mí está prohibido dictaminar un juicio cuando no he escuchado la otra parte de la que estás hablando. Verás que así le vas a quitar lo chismoso al argüendero. ¿Entendido? ¿Sí? Dice, por cualquier ofensa que se cometa, un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de dos o más testigos. ¿Qué quiere decir? El chismoso viene solo, es un testigo. No podemos tomar un testimonio como válido porque él viene solo. Si viene con aquel que está chismeando y murmurando o con el que tiene problemas, entonces tú vienes y escuchas a ambos lados y podrás determinar a través del consejo y la sabiduría y del conocimiento de Dios que te ha dado, podrás establecer el vínculo de la paz entre ellos y discernir cómo corregir a ambos. Amén. ¿Sí nos queda claro? Sigue diciendo aquí la palabra. Si un hombre comparece contra otro para testificar maliciosamente y da falso testimonio contra él, las dos partes en disputa comparecerán ante Yahweh. ¿Ante quién van a comparecer? Pero si yo estoy hablando mal de mi compañero, de mi hermano, de X persona, yo no estoy hablando mal contra el Eterno. ¿Qué crees? Estás compareciendo delante del Eterno. El Eterno está viendo el mal que estás levantando. Y como sabe que lo estás haciendo malintencionadamente, maliciosamente, porque tal vez quieras destruir a aquel que es tu competencia, o tal vez ese que está a tu lado le tienes envidia, codicia, deseas lo que él posee, tal vez tiene un liderazgo, tiene una posición como jefe o X cosa,
y tú estás hablando malintencionadamente, lo que estás buscando es su lugar, usurpar su posición. Yahweh lo conoce, Yahweh lo ve. Por eso dice que comparecerás delante del Eterno. Tenga cuidado cuando usted esté en esa posición de creerse juez, de creerse el más justo de todos, que le da esa posición para poder juzgar a otros. Tenga cuidado, porque puede caer en las garras de Satanás y puede ser destruido con los propios dichos de su boca. Sigue diciendo aquí la palabra: comparecerás ante Yahweh, ante los sacerdotes o magistrados en autoridad al momento, y los magistrados harán una investigación cabal. Fíjese, no podemos dictaminar un juicio sin haber investigado los hechos, las conductas, el mover, el proceder de las personas. No podemos levantar juicios porque no te consta por lo que estén viviendo y las circunstancias que están viviendo, porque también puede haber atenuantes, situaciones que pueden autojustificar o justificar ese tipo de actitud que está haciendo esa persona. ¿Nos queda claro? Yo creo que está claro para los abogados, ¿verdad? También. ¿Sí? Ok. Si un hombre si el hombre que testifica es un testigo falso, si ha testificado falsamente contra su prójimo, debes hacerle a él lo mismo que él planeaba hacerle a su prójimo. Él vino a difamar a una persona y resulta que lo que está diciendo no le consta, no es comprobable, y está difamando la honorabilidad de alguien. Dice la palabra de Dios que aquel que es juez, magistrado, sacerdote, pastor, le tiene que hacer lo mismo que él intentaba hacer contra el otro. Qué tremendo es esto, ¿ah? Imagínate que viene X persona y está haciendo un chisme y me llega a mis oídos y tengo que investigar cabalmente lo que está pasando, y entonces me doy cuenta que estaba chismeando, difamando, está en lo incorrecto, y que yo me pare aquí delante de todos ustedes y les diga: fulanito de tal es un mentiroso, es un hombre que no tiene un criterio correcto, que está malintencionadamente hablando mal de otras personas. Tengan cuidado de él, retírense de él. ¿Cómo se sentirá esa persona? ¿Cómo se sentiría esa persona? Horrible, ¿verdad? Horrible. En esta casa nunca lo vamos a hacer, pero solamente te estoy dando el ejemplo para que a lo que te arriesgas, sabiendo que Yahweh va a tomar el control de esa cosa que estás juzgando sin haber comprobado, y que Yahweh te va a exhibir y va a sacar la verdad delante de todos. Y no va a haber un pastor que te exhiba, pero Yahweh sí te va a exhibir. Mejor portaditos bien, cuide su lengüita. Si ve que su lengüita lo va a meter en problemas, córtesela. Nadie lo va a hacer, ¿verdad? Cierre su boquita, muérdase la lengua. Cada vez que quiera decir una mentira, algo malo, muérdase la lengua, y va a entender que cada vez que hace algo malo hay dolor, y va a llegar el momento en que ya no lo va a hacer. Es una manera de cambiar una actitud negativa. ¿Ok? ¿Sí? Sigue diciendo a ti así: así eliminarás el mal de tu medio. Otros se enterarán y tendrán temor, y no se volverán a ser semejantes a la maldad de tu medio. Imagínate que yo lo exhibí a esa persona. ¿Qué va a pasar con aquel hermanito chismoso que es igual que él? Va a decir: no, yo ya no le entro, yo mejor ya me quedo callado, no vaya a ser que hablen mal de mí, yo no quiero pasar por esa vergüenza. Pero ¿sabes qué? Así es como se elimina el mal. Así es como se elimina el mal, exhibiendo el mal públicamente. Tengamos cuidado, mis amados, tengamos mucho cuidado. ¿Nos queda claro? No debes mostrar piedad. Fíjate lo que le dice Dios Todopoderoso a las personas, a los jueces, a los magistrados, a los sacerdotes: no muestres piedad. Mira, aquel chismoso argüendero no mostró piedad para exhibir un secreto, para exhibir una falta, y en vez de haber cubierto la falta o exhortado en amor, se encargó de difamar la falta. Por eso dice Yahweh: no tengas piedad de ellos, son crueles, son malvados, son perversos, están buscando su propio beneficio. ¿Está entendiendo por qué es importante no chismear? Y usted piensa que tiene un buen corazón,
Y usted piensa que está haciendo las cosas en justicia, está previniendo a alguien más. No, hay una maldad en su corazón. Tiene que cambiar de actitud. Y si usted ve algo que no es correcto delante de Dios y no tiene esa comunicación, esa cercanía con ese hermano, y para evitarse un problema de que pudiera el hermano ofenderse, porque los carnalitos chismosos se ofenden de cualquier cosita y puede buscar una agresión, venga conmigo. Tratamos el asunto, nos sentamos con la persona que está haciendo las cosas mal y en amor y en exhortación y conforme a la palabra lo corregimos. Amén. Pero no ande difamando el chisme entre sus hermanos, porque no tienen la autoridad como para poder corregir o poner orden. La autoridad en esta casa, ¿quién es? Yo. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Dice, no debes mostrar piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El daño que haya hecho tiene que ser retribuido de la misma manera. Entonces, mis amados, hay dos tipos de informaciones que tenemos que analizar aquí. Una fuente primaria y una fuente secundaria por la cual llega una comunicación, algo, una información, ¿sí? Las fuentes primarias, ¿qué son? Son aquellas fuentes donde comienza el chisme, la murmuración, la crítica, el juicio. La fuente primaria, quien lanzó ese chisme por primera vez, esa es una fuente primaria. ¿Sí nos queda claro esto? Entonces hay que ir a la fuente primaria para poder quitar de raíz la maldad de ese chisme. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, aquellos que levantan malas palabras, y siempre el chisme va acompañado de malas palabras. Sigue diciendo así, desobedientes a los padres, ingratos. El que levanta chisme es un ingrato. Es un ingrato. Yahweh, ¿cuántas veces no cubrió tu maldad? Yahweh, ¿cuántas veces no permitieron que saliera a la luz tu maldad? Y tú, ingrato, si eres muy fácil para decir la maldad de los otros. Sigue diciendo, impíos, sin afecto natural, implacables. Un chismoso es implacable. Hasta que ve destruido aquel que envidia, no se va a callar. Y la otra es calumniadores. ¿Qué es? Calumniadores. No te consta un chisme, pero ahí andas difamándolo. O si te dijeron un chisme y era así de pequeño, tú ya lo hiciste así de grandote. Suele pasar, ¿verdad? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Casi siempre el chismoso, el argüendero es tu propia familia, tu amigo o el más cercano a ti. Tipo Judas. ¿Habrá Judas aquí? No, aquí no, pues aquí puros santos. Allá afuera, ¿eh? ¿Sí? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A cuántos amigos le has contado tus secretos? ¿Has tenido una afinidad, una intimidad con esos amigos y a la vuelta de la esquina tuviste una división con ellos, un problema con ellos, y todo lo que tú le dijiste a ese amigo, que era el amigo, el íntimo, que le contabas tus intimidades, tus secretos, te das cuenta que empieza a difamar, a decir todo lo que tú le habías contado? Qué duro es enterarse de eso, ¿eh? Qué difícil es soportar una traición de alguien que creías un amigo. Si usted un día fue amigo de alguien, calle los secretos de ese alguien. Si hoy por el destino Yahweh los ha separado, usted calle, respete esa confianza que un día le tuvieron. No difame, no critique. Por muy mal que te haya tratado ese amigo, no juzgue, no critique, no difame el secreto, no propagues el secreto. ¿Entendido? Entonces, esas fuentes primarias son aquellas personas que iniciaron la falsa acusación porque tienen un prejuicio, tienen una herida interna contra otra persona. Puede haber codicia, puede haber envidia, puede haber algún tipo de enojo, alguna situación X que te está haciendo levantarte en contra de alguien. Tal vez te caiga gordo, tal vez dices, es que no tiene una buena química sanguínea, está pesadito el chavo, me cae re mal. Mire,
usted no hable mal. Usted no hable mal. No levante juicios. No porque sienta en su espíritu que le cae mal o que lo rechaza, hable mal de él o invente cosas que no son. Tenga cuidado, ¿ok? Si esa persona que le gusta el chisme y el argüende, tiene que aprender a comprobar si son verdad lo que se está hablando de esa persona. Tiene que comprobarlo, ¿ok? Tiene que comprobarlo. Tiene que escuchar ambas versiones, pero no propague un chisme. Recuerde, la palabra del Eterno nos dice que no se nos permite levantar juicios. ¿Entendido? No se nos permite levantar juicios. Dejemos de aprenderle al gobierno. El gobierno es mentiroso, engañador. Los medios de comunicación se encargan de decir puras mentiras. ¿Nos queda claro? ¿Cuántos medios de comunicación, ahora con las famosas elecciones, cómo hablaban mal de cierto partido? Levantando falsedades, calumnias, igual el otro partido del otro, y total ahí se la llevaban. De rateros y de narco, quién sabe qué, no se bajaban. No se bajaban. Entonces, mis amados, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, investiguemos verdaderamente las cosas como deben de ser. Amén. Y llegue a una conclusión usted. Tome decisiones y sabrá hacia dónde tiene que ir. Y las fuentes secundarias son las personas que confían de esa fuente principal. Ejemplo, si viene Fiorella y me cuenta un chisme y yo le tengo mucha afinidad a Fiorella y la estimo, pues le voy a creer. Desgraciadamente, si me trae una mentira, le voy a creer. ¿Por qué? Porque hay una afinidad. Si nos entendemos. Ejemplo, si usted viene conmigo y yo le digo algo, hay una afinidad, usted me va a creer. ¿Quién le avala que yo estoy diciendo la verdad? ¿Quién le avala que verdaderamente lo que yo les instruyo en esta doctrina es la correcta? Usted me cree, porque hay una afinidad, hay una confianza. Pero ¿quién le avala que estoy diciendo la verdad? La única manera que tenemos que hacer para avalar esa verdad que estoy diciendo es comprobarla con la Escritura, con la palabra de Dios. Y entonces vamos a encontrar que lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, tengo 25 años de cristiano. Hace 20 años no pensaba como hoy pienso. Hace 10 no pensaba como hoy pienso. Hace 7 años no era la doctrina que hoy imparto. ¿Qué quiere decir? Hay cambios. Pero lo que yo les decía era con una posición de intriga, de maldad, de llevarlos a la perdición. No, era mi manera de haber concebido la información que recibí y pensaba que era la correcta y así la transmitía. Pero llegó el momento que el Señor me lleva a un estudio mayor, profundo, a través de la preparación, de la cultura, del dejar todo trabajo secular para concentrarme solamente en la palabra de Dios, y tuve que corregir muchas doctrinas que estaban erróneas. ¿Qué quiere decir? Podemos equivocarnos pensando que estamos haciendo lo correcto, pero tenemos que enmendarnos. Si yo me equivoqué dando un chisme, una murmuración de un hermano y que es incorrecta, yo mismo tengo que resolver el problema. Tengo que pedir perdón, arrepentirme, corregir el camino y resarcir el daño que he hecho. Lo mismo que estoy haciendo en mi posición como pastor, corrigiendo mis errores doctrinales para poder darles una palabra de verdad correcta a ustedes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, también con el gobierno? Cuando nos dicen las cosas, pensamos que es lo cierto. O los medios de comunicación, pensamos lo que es cierto. Por ejemplo, algunos ven TV Azteca, por decir, Hechos Noche, y otros ven Televisa, por decir, no sé cómo se llaman los noticieros de Televisa. Pero tú tienes una afinidad con alguno y le vas a creer al que le tienes afinidad. Pero puede ser que no estén hablando lo correcto. ¿Entendemos? Aunque sea tu cuatacho del alma, aunque sea tu amigocho del alma y te haya venido a decir algo en contra de alguien, tú tienes que comprobar. No puedes crear esa afinidad y pensar que lo que te dijo ella o él es lo correcto. ¿Nos queda claro? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Entonces, mis amados,
el romper el noveno mandamiento va a traer juicios muy tremendos. Romper el noveno mandamiento es que estás tú rompiendo una fuente primaria y estás rompiendo una fuente secundaria. Estás rompiendo lo que pudiera ser correcto y necesitas enderezarte. La conclusión es, si tú escuchas un chisme, una información, una difamación, una acusación falsa, si no tuviste la oportunidad de escuchar a la persona que está del otro lado, no tienes el derecho de hacer un juicio en contra de ella. No transmitas la información que no ha sido confirmada por ti mismo. Y si la confirmaste y es verdad, con el único que puedes hablar es con el que hizo lo malo para dar palabra de exhortación con amor. Y así tal vez salves su alma o corrijas al transgresor. Sé sabio. Con tus palabras puedes hacer que esa persona que está haciendo lo malo se corrija y pueda ser aún más sabio que tú. La corrección en un sabio le provoca más sabiduría. La corrección de un necio te va a crear un enemigo. Corregir a un necio te va a crear un enemigo. Por eso tienes que ir con la autoridad, para que la autoridad lo corrija. Pero si corriges a una persona sabia, instruida, humilde, sencilla, que acepta corrección, te has ganado un amigo y has hecho a ese hombre más sabio. Así tal vez salves su alma o corrijas al transgresor y se vuelva sabio. No te coloques en una posición peligrosa. Los hebreos la llaman Lashon Hara, lengua malvada. Cuando usted está difamando algo, diciendo algo que no le consta, usted está siendo una lengua malvada. ¿Qué pasa con una lengua malvada? Esa lengua malvada es aquella que comparte lo que no le consta, lo que no es verdad. Están diciendo cosas que son mentirosas. ¿Cuántas veces tú, queriéndote ver muy evangelista o muy sabio de la palabra, les dices a las personas para evangelizarlos y llevarlos a los pies de Cristo, les dices una verdad, pero con un montón de mentiras? ¿A cuántos de ustedes les dijeron, recibe al Señor Jesucristo y tus problemas se arreglan? Recibe al Señor Jesucristo y vas a tener salvación y vida. Recibe al Señor Jesucristo y tu vida va a cambiar, se te van a quitar las aflicciones. Mentira del diablo. Dice que todos aquellos que recibimos al Señor Yeshua HaMashiach, ¿sabes qué? Vamos a sufrir tribulaciones, vamos a sufrir aflicciones, pero al final nuestra herencia, nuestra recompensa será mayor. Tengamos cuidado cómo evangelizamos. Tengamos cuidado. ¿Nos queda claro? No echemos mentiras. La vida del cristiano no es fácil. Es difícil. Y más si estás en la carne. Si en el espíritu es difícil, ahora en la carne, imagínese. ¿Sí nos queda claro? Cuidado. Vemos cómo usted pudiera estar viendo cosas que son malas. Usted puede estar viendo el pecado de alguien y usted dice, no, esa persona es bien malvada, déjale aviso a esta fulanito que tenga cuidado con aquel. A veces queremos ser muy justicieros, ¿verdad? Queremos que no le pase un mal a alguien, ¿verdad? ¿Y por qué no te acercaste que estás viendo el mal que hizo y lo corregiste? Primero corrijamos. Si ese hombre no se quiere corregir, en el secreto contigo, llevas a 2 testigos, lo corriges. Y si no quiere corregirse, entonces lo llevas ante las autoridades y las autoridades tomarán la determinación de decirle, mire, la puertota está bien ancha, vaya a otro lugar donde le acepten su maldad, aquí no. ¿Nos queda claro? Así es como se corrige a alguien. ¿Se acuerdan de la historia de Cam? ¿Sí saben quién es Cam? ¿El hijo de quién? De Noé. ¿Qué hizo Cam con su padre? Resulta que Noé estaba echándose unos tequilas, ¿no? No había tequila en ese momento, ¿ah? Era jugo fermentado. Se emborracha Noé y se desnuda y se queda en su cama o bien en su carpa, lo que haya tenido ahí, desnudo. Y entonces Cam entra, ve la desnudez de su padre. Desnudez en el hebreo quiere decir lo violó, tuvo relaciones sexuales con él. Desnudez también quiere decir lo exhibió públicamente. ¿Ok? Entonces, a esto del 9º mandamiento quiero entrar. Entendamos, mis amados. Cam entra,
ve a su padre desnudo, sale de la carpa y va y difama al padre. Y le dice a Sem y a Jafet, les dice: miren, ahí está el borracho de su padre, miren lo que está haciendo, miren, véanlo, cómo es un hipócrita, dice amar a Dios y se emborrachó cuando la palabra de Dios dice que no puede ser borracho. Miren, vean a su padre cómo él nos quiere corregir, instruir, y él está fallando. Exhibió el pecado de su padre. Hoy, ¿qué haces tú en las redes sociales? O bueno, ¿qué hacen muchos en las redes sociales? Muchos que se dicen cristianos, muchos que se dicen raíces hebreas, muchos que se dicen conocedores de la Torá o de la palabra de Dios, exhibiendo en las redes sociales a aquel que está mal. Que mira, ya viste cómo fulanito de tal, el apóstol de Miami, cómo se divorció y cómo la esposa ya tiene un nuevo esposo, y fulanito de tal así, Kashlu, ay, ya dije nombre, se me fue, difamando. O bien, pudieran tener razón, pero ¿sabes qué? Están utilizando un medio para difamar, para calumniar, para exhibir el pecado de otros o la maldad de otros. ¿Qué está provocando en el medio cristiano? Desinformación, corrupción, crítica. Nos estamos apartando de la Torá, y en vez de que podamos traer más almas a Cristo, nos destruimos como perros, exhibiéndonos unos a otros. ¿A eso nos llamó el Señor? ¿A exhibir la maldad de otros? ¿A exhibir los errores de otros? Porque podría ser que no es maldad. Así como te estoy diciendo, hace 15, 20 años mi doctrina era diferente a la de hoy. Yo creía que era correcta, pero me di cuenta que no, a través de mucho estudio. Mis amados, en vez de ganar almas, estamos perdiendo almas. No podemos estar exhibiendo los errores de otros. No podemos convertirnos como Cam, en ese que exhibió a su padre. ¿Y sabes qué provocó el haber exhibido a su padre? Que Yahweh lo maldijera, que Noé lo maldijera, y que se convirtiera en el esclavo de sus hermanos. ¿En el esclavo de quién? De sus hermanos. ¿Quieres ser tú esclavo de tu hermano? El chismoso nunca va a querer ser un esclavo. Al contrario, él va a querer estar arriba. Pues ya sabes, chismoso, los de allá afuera, ustedes son santos, no se me vayan a ofender. Los chismosos ya saben lo que les espera: ser esclavos de los demás, vivir bajo yugos de esclavitud. ¿Nos está quedando claro esto? Dice la palabra en Génesis 9:24, dice: cuando Noaj se despertó de la borrachera y supo lo que le había hecho su hijo menor, dijo: degradado sea Canaán, maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos será para sus hermanos. O sea, ni siquiera un esclavo de autoridad, ni siquiera un líder esclavo. Dijo: el más bajo de todos los esclavos. Ve las maldiciones a donde va un chismoso, por andar difamando lo que no debe, por andar criticando y juzgando a los demás, pensando que él es mejor que los otros. ¿Qué pasará con esos hombres de raíces hebreas que critican tanto en el internet? ¿Verdaderamente serán tan justos, tan honorables, tan rectos, que se dan esa autorización sin que Dios se la haya dado de juzgar a otros? Qué tremendo es esto, ¿no? Cuidemos. Algunas veces yo he subido alguna información al internet y mira cómo atacan, cómo juzgan, cómo critican, destruyéndonos los propios cristianos. No me va a atacar un impío, no me va a atacar uno del mundo. Los que me atacan son los cristianos. ¿Está entendiendo esto? Cuidado, mis amados, cuidado. Y a esos que critican y juzgan, hay que darles una palabra dura, pero bien entendida, para que sepan en el problema que se están metiendo. ¿Sale? Entonces, mi amado, no ande exponiendo los errores de otros. Recuerde, usted también es cristiano y puede tener una caída, pero una caída no marca que usted sea marcado con un destino profético de maldad. Una caída usted se puede levantar, puede ser corregido. Y yo le puedo asegurar que a nadie le gusta que la gente se entere de tus errores. Entonces cuida tú también a aquel que viste que cayó en un error. ¿Sale? Dice: Yahweh condenó y maldijo a Cam por exponer
el pecado de otra persona. ¿Entendido? Yahweh condena a aquel que expone el pecado de otras personas. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Mateo 7:1 dice así: no juzguen para que no los juzguen a ustedes, porque con el juicio con que ustedes juzgan, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor Yeshua. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver la paja. Podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, mientras usted tiene una viga en el ojo, ¿sabe qué? Usted a nadie va a ver más justo que usted. Vuelvo a repetir, mientras usted tenga una viga en el ojo, usted nunca va a ver a alguien más justo que usted. El más justo de todos es hasta donde llega la viga, y ese eres tú. Y piensas que tienes el derecho de juzgar a todos porque nadie te llega ni a los talones. Pregúntele al soberbio, pregúntele al orgulloso, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente juzgar desde estas alturas? Pregúntale al soberbio, al orgullo, ¿qué se siente cuando lo juzgan, lo critican y le dicen que está mal? ¿Qué siente un orgulloso? ¿Qué siente un soberbio? Siente la cara llena de ira. Se ponen rojos del coraje. Cuidado, mis amados, cuidado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si tú, que estás juzgando a tu hermano, fueras llevado delante del trono de Yahweh, ¿crees que en tu propia justicia podrías permanecer delante del trono de Yahweh? ¿O crees que serías derretido por la santidad del Eterno? Yo creo que serías derretido. Por lo tanto, mis amados, antes de que levante un juicio, una crítica, piense: me estoy levantando en contra de Dios, me estoy creyendo Dios y puedo recibir juicios muy graves. ¿Sí le queda claro esto? ¿Sí? Importante, mis amados, entonces, que no permitamos estarnos hablando mal de los demás. Hechos 3:19 dice: así que arrepiéntete y conviértete para que queden borrados tus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, de restauración en la presencia del Eterno. Y Él envíe a aquel que de antemano se les ha anunciado, a Yeshua HaMashiach. Es necesario que en el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Por qué no ha venido el Señor Yeshua? Pregúntate. ¿Seré yo? ¿Por mi culpa no ha venido el Señor Yeshua? ¿Qué crees? Que sí. Yahweh no puede descender hasta que la iglesia, la congregación, sea madurada en el espíritu. Que entiendan que se tienen que cuidar unos a otros, proteger unos a otros, cubrir unos a otros en bendición, corregirse unos a otros. Y dice: cuando sean restauradas todas estas cosas, entonces viene la venida de nuestro Señor Yeshua. Por eso es necesario que tú ya crezcas, madures, avances y te concentres en buscar al Eterno, que tengas una intimidad con Él y que verdaderamente ayudes a otros a crecer, no a juzgar, no a criticar, no a sobajar, sino que los ayudes a crecer y a madurar. ¿Amén? ¿Nos queda claro? ¿Sí? Ok. Recuerde, ¿sabe quiénes son las personas más crueles dentro de una congregación? Tus propios hermanos, que están viviendo en la carne y que están viviendo sus procesos, y en los procesos son los que más te lastiman. ¿Quién es el que más te lastima en casa? Tu esposo, tus hijos, hablando de las mujeres. Al esposo, pues la esposa, los hijos. Siempre los que están en la casa o los que son más cercanos son los más crueles, porque son los que más te conocen, saben tus defectos, tus virtudes. Y cuando tú te las quieres dar de justo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Y te acuerdas de ayer cómo te portaste? Entonces te dan unos quemones bien sabrosos. Casi te ponen a chicharrar ahí en el fuego. Tenemos que entender, mis amados. Tenemos jueces en la casa. Aprende no a ser un juez tú, para que los jueces que tienes en tu casa no te juzguen.
ni te critiquen severamente. Amén. Y ayúdales a crecer y a madurar. Ayúdales que en vez de que estén viendo defectos, vean virtudes. Y que si ven un defecto, no te lo achaquen, no te lo critiquen, no te señalen, no te acusen como Satanás, sino que te ayuden a crecer. ¿Entendido? Que te ayude tu familia a crecer, no que te estén señalando, acusando. Recuerde, una persona, cuando tú estás corrigiendo a alguien, esa persona, si no es entendida, si no tiene un corazón sencillo, humilde, te va a decir: tú me estás juzgando, y esto, y esto, y esto, y esto que hiciste ayer, y esto, antier, y esto, y esto. Así son las personas que no quieren ser instruidas. En vez de dejarse instruir por lo que les estás diciendo algo bueno, te están atacando con algo malo. ¿Van a aprender así? No. No van a aprender así. Tenemos que tener paciencia, prudencia y mucho amor para decir las cosas. Amén. Vamos a seguir avanzando porque si no me voy a aventar otra prédica más. Entonces, mis amados, cuando vea que algo está mal, cuando vea que alguien está comportándose de una manera no correcta, no sea como Absalón, no sea como Coré, no sea como Cam. Enderece el camino de aquellos que lo están criticando de una manera correcta. Amén. Cuando veas a alguien que está haciendo algo malo, ponte a orar. En vez de que pases el chisme y la murmuración o el error que viste, ponte a orar. ¿Ponte a qué? A orar para que esa persona pueda tener una revelación, para que pueda corregir su camino. Amén. ¿Sí les queda claro? Ahora, si tú eres si tú eres el acusado, si tú eres del quien están hablando mal, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Y dejar que el Eterno sea tu juez. Que tenga que corregir el Eterno a quien tenga que corregir, pero tú no quieras meter orden. Deja que el Eterno lo haga. ¿Sí, amén? Porque luego queremos ir a echarle bronca a aquel que anda difamando y chismeando. Oye, ¿y tú qué traes conmigo? Vas a meterte más bronca. Le vas a dar más armas al chismoso para que te pueda agredir y atacar. Ya no solamente te va a acusar por lo que vio, sino también te va a acusar de que eres un iracundo, un violento y que lo quisiste golpear. ¿Ve cómo se acomodan las cosas? ¿Salen las cosas peor? O si vamos a ir a decirle algo al chismoso, con testigos. Y sé muy sabio y muy prudente, porque lo que hables puede ser usado en tu contra. Con testigos. ¿Entendido? Dile a Yahweh que Él se encargue de esta situación de chisme, de argüende que se haya levantado en contra tuya. ¿Ok? Dile a Él que esté corrigiendo lo que tenga que corregir. Amén. 3 cosas tienes que hacer para cambiar radicalmente esta situación de chisme, de mal testimonio. ¿Cuáles son? Entender que por más que propagues un chisme, que por más que propagues una difamación, un error, ¿sabes qué? No vas a tener recompensa. Piensas que por ir y difamar y decir un chisme vas a recibir los millones de pesos. Piensas que vas a recibir el nuevo puesto. Piensas que vas a recibir muchas bendiciones. ¿Qué crees? No vas a recibir nada. Nada. Entonces, mis amados, no hay recompensa al juzgar a alguien más. Cuando juzgas a alguien en cualquier nivel, si se te escapa una cosa y te equivocas, tú serás juzgado. En la medida que juzgues, serás juzgado por los demás. Pudieras estar diciendo una cosa, pero se te está escapando algo, o estás malinterpretando algo. ¿Sabes qué? Vas a ser muy juzgado severamente. Por ahí estaba viendo mi hija una serie de televisión. Y un político, por querer pararse el cuello delante de la sociedad, convoca una rueda de prensa diciendo una situación en la cual un delincuente se tenía investigado y ya sabían dónde estaba el paradero y lo que había hecho y cómo estaban las cosas. Y por acá otras personas le estaban diciendo: espérese, todavía no es correcto, espérese a que tengamos la información adecuada. Y el político dijo: no,
Así son las oportunidades, hay que aprovecharlas. Este político va, se pone ante la prensa y dice las cosas y resulta que no eran ciertas. No eran ciertas. Al día siguiente en las noticias o 2 días después sale la información de lo incorrecto que era. Y sale en el periódico, fulanito de tal fue descartado de la política y ha sido relegado de su puesto. Ve, puedes perder hasta el trabajo por andar difamando y haciendo las cosas incorrectas. Hace unos días, en la radio, en los noticieros de la radio de esta ciudad, venía un hombre en un camino, en una brecha, porque iba a comprar pan. Y había un problema con unos delincuentes que habían pasado la información de que eran chicos malos. Este hombre se le hace una señal de alto y ese hombre sabe que en el lugar donde está son chicos malos, y este hombre saca la pistola y les dispara a los policías que estaban vestidos de civiles. Este hombre pensaba que eran hombres malos. Los policías vestidos de civiles le disparan y lo matan. Y salen en las noticias, era un narco, era un hombre malo, fue acribillado por las autoridades. Al día siguiente salen en las noticias que no, era un empresario, era un hombre que vivía ahí. Y ya había recibido muchas amenazas de secuestro. Las noticias dando una acusación falsa de que era un narco, que era un chico malo de la mafia, echando a perder la reputación de este hombre, un empresario. Tuvieron que desmentirse las autoridades. No puedes estar diciendo algo que no te consta. Así te haya sido la ley, la fuente primaria de tu información. Usted como medio de comunicación no puede decir esa noticia si no le consta. Vea qué error tan grave. Yo tal vez hubiera demandado ese noticiero o esos noticieros por estar diciendo cosas que no son. O hubiera demandado a las fuentes policíacas por la difamación. ¿Está entendiendo esto? Tenga cuidado. Y fue la semana pasada, creo, a más tardar, que pasó esto aquí en la ciudad de Aguascalientes. Tenga cuidado. Entonces, información tienes que verdaderamente verificarla. Segundo punto, no juzgues si eres listo. Si eres listo, invocarás tu derecho de guardar silencio. Si alguien viene con el chisme, no juzgues, no des tu opinión. Mejor guarda derecho. ¿Sabes qué, hermano? No te puedo dar mi opinión. No me consta. Me voy a poner a orar por fulanito de tal. Guarda tu lengua. Guarda tu lengua. No seas cómplice del chisme y de la murmuración. ¿Ok? Y tercer punto, nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías, no eligió, o más bien eligió no decir ninguna sola palabra en contra de los que se les acusaba. ¿Usted vio que Yeshua acusó a la prostituta? ¿Acusó a la adúltera? ¿Acusó al ciego? ¿Acusó al cojo? No. Solamente aquellos que se creían justos y les hizo ver su error. No los acusó, les hizo ver su error, su maldad, el interior de su corazón. Si eres calumniado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compórtate como tu Señor Yeshua. Deja que te crucifiquen. Deja que te crucifiquen. Yahweh devolverá multiplicadas sus bendiciones sobre tu vida. A nuestro Señor Yeshua lo crucificaron. Fue muerto. Fue enterrado. A los 3 días resucitó con poder y gloria. ¿Qué quiere decir? Tendrás 3 días de dolor por lo que dicen de ti, pero al 4º día te levantas con poder y sigues adelante, bendecido en victoria, sabiendo que si te tiraron pedradas, si pusieron tus ojos en ti, quiere decir que a lo mejor estás haciendo algo bueno para el reino. Sigue caminando. Recuerda que a los buenos árboles les tiran pedradas para bajar los frutos. Sigue adelante, mi amado. Cuando rompes el 9º mandamiento, corres el riesgo de romper el 1º, el 2º, el 6º y el 10º mandamiento. Vea cuánto pecado puede haber si rompes este 9º mandamiento.
puedes estar infringiendo 4 mandamientos. El primero, cuando tú estás levantando una calumnia, una difamación, cuando estás levantando un falso testimonio, un juicio, tú te estás poniendo como si tú fueras Dios. Estás quebrantando el primer mandamiento que dice: no tendrás Elohines ante ti. O dice Dios, fuera de mí no tendrás Elohines. Recuerde que ya le enseñé la palabra Elohim, quiere decir magistrado, juez. El Señor te está diciendo: no tendrás jueces delante de mí. El único juez de la tierra es Yahweh. Cuando tú estás juzgando a los demás, te dices creer tú mejor que Yahweh. ¿Sí les queda claro eso? Entonces, si das falso testimonio cuando tu prójimo está supliendo a Yahweh, lo estás supliendo como juez, estás desplazando el primer mandamiento, ignorándolo, y te pones tú como si fueras Yahweh. Isaías 65:16, vea lo que dice: porque cualquiera que se bendiga en la tierra se bendecirá por Elohim verdadero, y el que jure en la tierra jurará por Elohim verdadero. Las angustias del pasado se habrán olvidado y estarán ya ocultas de mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? El que está jurando en la tierra, el que está diciendo que lo que él está hablando es verdadero, está jurando en el nombre de Elohim. Y si no te ha constado lo que estás hablando, estás poniendo a Yahweh de mentiroso. Estás poniendo a Yahweh de mentiroso. Me pregunto, dentro de sus corazones, ¿quién habita? ¿Quién habita? Yeshua. Yeshua es Yahweh. Y si Yahweh habita en ti y tú hablas mal de alguien, ¿a quién estás poniendo de testigo? A Yeshua. Y si tú estás diciendo que está en tu corazón Yeshua, estás diciendo que tú estás hablando en nombre de Yeshua. ¿Yeshua se va a poner a calumniar a los demás? No, cuida tu corazón, cuida tu boca. ¿Nos queda claro? Entonces, mis amados, tengo que tener cuidado con la información que recibo. Tengo que tener cuidado con la información que veo. Y tengo que aprender a cerrar la boca y dirigirme solamente con el afectado para exhortarlo en amor. Y si él no entiende, voy con mis autoridades. ¿Entendido? ¿Nos queda claro? No se nos permite juzgar a alguien que está en pecado. No se nos permite condenarlo. Solo se nos permite orar por ellos. ¿Se nos permite qué? Orar por ellos. Cuando estás diciendo falso testimonio, rompes el segundo mandamiento. ¿Por qué lo rompemos? Dice la palabra en el segundo mandamiento: no tendrás ídolos, no te apoyarás en ellos. Cuando tú estás dando un chisme, una información falsa, te estás apoyando en un falso entendimiento. Te estás apoyando en tu propia prudencia. Te estás apoyando, según tú, en tu propia sabiduría. No estás reconociendo que Yahweh es el único que puede quebrantar toda idolatría y toda maldad. Cuando los demás dicen algo, puede ser que no sea así. Puede ser que los hechos estén a medias, o puede ser que sean una mentira. Tienes que ver del otro lado de la historia. Acuérdate de eso, es importante. Si fuiste acusado falsamente por tu cónyuge o por alguien más, tenemos que analizar el contexto, la situación de ambos lados. Porque uno le va a echar la culpa al otro y el otro al otro, y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces tienes que analizar ambos lados para poder establecer un juicio correcto. ¿Ok? Cuando estás mintiendo o levantando falsos testimonios, quiebras el octavo mandamiento. El octavo mandamiento quiere decir: no robarás. ¿No qué? No robarás. Que también viene en el hebreo: no secuestrarás. No cometerás secuestro. Cuando tú estás difamando a alguien, le estás robando su identidad, le estás robando su honorabilidad, le estás robando su buena reputación, su buena fama. Estás convirtiéndote en un hombre malvado, en un asesino. Le estás robando lo que le pertenece. No puedes criticar, no lo puedes juzgar. Ahora, si esa persona es una persona de influencia y tú lo estás juzgando y criticando, ¿sabes qué estás provocando? Que esa influencia que él se ha ganado a través de un buen testimonio, tú lo estás echando a perder. Y muchos ya no van a confiar en él, ya no van a creer en él, y tal vez se pierdan. Ejemplo, si usted de repente se enoja con esta congregación y sale de esta congregación, que es lo muy común, lo tradicional,
Se van de esta congregación y llegan a otras congregaciones y adivinen de quién hablan mal. Del apóstol. Ay, ese apóstol es bien religioso. Ay, ese apóstol que es judaizante y etcétera. Van a hablar mal. Si yo tengo una posición de influencia, al ir y hablar tú mal de esta posición de influencia, tú puedes hacer que muchos ya no crean en esta influencia y tal vez se pierdan. Se pierdan. Les estás robando a los demás la oportunidad de ser bendecidos. Me estoy poniendo de ejemplo yo ahorita, pero en cualquier área véalo usted. Estás perdiendo la oportunidad de que otros puedan recibir una bendición de la persona que tú estás criticando. Tal vez sea un hombre bueno en TIC, en sistemas tecnológicos de la información, de la comunicación, y tal vez alguien se quiera acercar para aprender y como hablaron mal de él, pues ya nadie se va a acercar. Tal vez sea un buen ingeniero, tal vez sea un buen agrónomo, tal vez sea bueno de lo que sea, pero hablaste mal de él y ya nadie se va a acercar. Ya nadie va a recibir esa bendición. ¿Entendido? Cuidado. Cuando estás levantando un falso testimonio, también estás quebrantando el 5º mandamiento: no asesinarás. Vuelvo a repetirte, puedes estar asesinando la reputación de otros. Recuerde, el chisme está catalogado como asesinato. En la Biblia, la crítica y el juicio están catalogados como asesinato. ¿Entendido? No se levante en contra del Eterno. ¿Sí les queda claro? Y por último, si estás levantando falsos testimonios, puede ser que estés infringiendo el 10º mandamiento, que todavía no lo toco. 10º mandamiento, ¿qué es? No codiciarás. No tendrás envidia de los demás. Quien habla mal de los otros es porque les tiene envidia, porque codicia su puesto, su lugar, su posición. Tenga cuidado, tenga cuidado. Deje que Yahweh lo ponga a usted en la posición que necesita estar, pero no quiera tumbar al que está arriba de usted con testimonios, con chismes o con malas vibras, como quien dicen por ahí. ¿Nos queda claro? Si tú estás destruyendo a alguien a través de tu testimonio, recuerda, va a ser temporalmente, hasta que salga a la luz. Pero ¿sabes qué? Yahweh nos ha prometido que restaurará todas las cosas. Esa mala imagen, esa mala reputación que te está haciendo alguien, Yahweh lo va a exhibir. Y tarde o temprano la buena imagen que Dios tiene de ti y como te percibe Dios, Dios te va a bendecir y te va a poner en el lugar de autoridad. ¿Entendido? ¿Sí nos queda claro? Así que deje de quejarse de que están hablando mal de usted. ¿Cómo decía el Don Quijote al Sancho Panza? Sancho Panza, sigue caminando. Mientras los perros ladren, quiere decir que vamos por buen camino. Ah, ¿qué tal, Me acuerdo del Sancho Panza, me acuerdo todavía del Quijote. Mire, tranquilos mis amados, Dios se encarga. Dios se encarga. Amén. Deje todo que el orden lo ponga el Señor Dios Todopoderoso y que destruya a sus enemigos. Pero ¿cómo? Si son mis hermanos, son mi familia. No, Señor, no los destruyas, corrígelos. Amén. ¿Así les gusta más? Corrígelos, Señor. Todavía los amo, aunque hablen mal de mí, los amo, Señor. Corrígelos. ¿Yes? Ok, muy bien. Entonces, recuerde, un espíritu crítico, ¿sabe de dónde sale? ¿Sabe de dónde sale un espíritu crítico? De los mismos pozos del infierno. Un espíritu crítico, juzgador, malvado, malintencionado, sale de las mismas entrañas de Satanás. No te conviertas en un diablo. ¿Te queda claro esto? No te conviertas en un diablo, tranquilo. Haz las cosas como Dios te dice hacerlas, con amor, exhorta con amor. Solamente al afectado, no divulgue su maldad, no divulgue su pecado. Si ves que no se corrige, entonces acudes, como te dije, con testigos. Y si hablaron mal de ti, perdónalos. Como dice Yeshua, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben en la destrucción que se están metiendo, en el caos que se están metiendo por hablar contra un hijo de Dios. Perdónalos. Y también la palabra en Mateo 6 dice, Padre, perdónalos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos
a los que nos ofenden. El chisme, la calumnia es una ofensa. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Perdonemos. ¿Sí va a perdonar? ¿Sí va a perdonar? Amén. 3 cosas para decirte. 3 cosas hoy para decirte. Cuando sientes que alguien te hizo daño y sientes que tienes que acusarle, tienes que hacer esto. Primer punto. Si alguien te está difamando, si alguien está levantándose en contra, mire, como todo buen cristiano, con un corazón amoroso. Tal vez mi hermano no quiso decir eso. ¿No es una buena manera de disculparlo? Tal vez mi hermano podría estar equivocado. Tal vez mi hermano no tiene la información correcta de los hechos. No lo estás criticando, no lo estás juzgando, simplemente estás disculpándolo. El segundo punto que tienes que hacer, acercarte con él y decirle: oye, lo que estás diciendo, yo siento que no fueron los hechos así, no fueron las cosas así como pasaron. Lo que estás diciendo me ha hecho sentir que a lo mejor hay algo que yo te pude haber hecho y que te lastimó. O también estás hiriendo mis sentimientos con lo que estás diciendo. Si en algo te fallé, pues dime, corrijámoslo. Pero es bueno que nos pongamos en paz. No lo estás juzgando, ¿va? No lo estás criticando. Estás haciéndole saber lo mal que te sientes y también que a lo mejor tú lo dañaste y ni cuenta te diste, y por eso él está hablando de esa manera ofensiva hacia ti, porque está ofendido contigo, porque a lo mejor él piensa que tú hiciste algo en contra de él. ¿Sí te está quedando claro? Y tercer punto, ¿qué tienes que hacer? No entiendo por qué estás hablando mal de mí. No entiendo lo que está pasando. ¿Me podrías ayudar a entenderte? ¿Me podrías ayudar a entender esta situación, esta brecha que se está creando entre tú y yo? ¿Lo estás juzgando? No. ¿Lo estás criticando? No. Estás actuando de una manera sabia para romper la división que se pudo haber creado y poder llegar a acuerdos. Puedes decirle: ¿sabes qué? Ayúdame a entender. Tal vez me equivoqué en algo y no me di cuenta. Tal vez fallé en algo y terminé lastimándote. Ayúdame a entenderte. Ayúdame a entender esta situación. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Pero no entre en pleito, no critique, no juzgue. ¿Ok? De esta manera, en vez de poner a la persona a la defensiva diciéndole de una manera agresiva, vas a desarmarlo y vas a crear un vínculo bueno, agradable. Vas a restaurar lo que se había perdido. Vas a hacer que las cosas verdaderamente se sanen. ¿Sí, amén? Recuerde, el 90% de la información que recibimos es incorrecta. Solamente un 10% puede ser verdad. Hay que aclarar los demás puntos. Hay que aclarar o recabar la mayor información para poder tener un acuerdo correcto. ¿Sí les queda claro esto? El 90% pueden ser solamente percepciones de mi mente. Ay, Midi ya me hizo trompas. Ay, le caigo gordo, ya me rechazó. ¿Por qué estoy pensando cosas que Midi a lo mejor traía el chicle en la muela y se le estaba acomodando? Tengo que pedir la información adecuada, ¿no? Oye, Midi, ¿te hice enojar o qué pasó? ¿Qué? Y Midi, pues, ¿de qué me hablas? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hablemos. A veces las percepciones nos engañan. Recuerde, Satanás va a utilizar esos pequeños gestos, esas pequeñas muecas, esas equivocaciones del oír mal, las va a utilizar para dañarte. Pregunta, ¿ok? Pregunta. Mateo 5:22, y con esto cierro. Dice Mateo 5:22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yeshua estaba diciendo esto. ¿A quién se lo estaba diciendo? A la misma congregación de santos que tenía.
Les estaba enseñando que tenían que corregir su manera de hablar. Ya no le podemos decir, eres un necio, ¿por qué no entiendes? Eres un testarudo, eres un cabeza dura, ¿por qué no entiendes? No podemos decirles así. Yahweh nos está diciendo que no le podemos decir así, porque vamos a ser culpables delante de Yahweh, delante de la asamblea. ¿Y qué quiere decir necio? Necio quiere decir vacío, estás hueco. ¿Cómo le vas a decir necio a alguien si se supone que ese alguien está lleno de la presencia del Espíritu de Yahweh? Estás diciendo que lo que tiene dentro no es Yahweh, sino es un demonio. O bien que ni siquiera tiene un alma buena como para poder ser bueno. Por eso Yahweh nos está diciendo, no le digas necio, porque le estás diciendo que es un vacío. Y recuerda que tus palabras tienen poder. Mejor dile, estás lleno de la presencia de Yahweh, y la presencia de Yahweh te va a instruir cómo hablar. Y entonces él tendrá que pensar cómo tiene que hablar. ¿Ok? También la palabra necio quiere decir indigno. Indigno. No digno de recibir la presencia de Dios. Y lo que quiere Yahweh es que el alma se arrepienta para que vivan. Lo que quiere Yahweh es que tu alma sea llenada de su presencia. Y tú le estás diciendo, eres indigno de recibir la presencia de Dios. ¿Entendido? Y fatuo, ¿qué quiere decir fatuo? Fatuo quiere decir insensato, aburrido, cabeza dura, absurdo, ignorante. Eso es lo que quiere decir fatuo. O sea, tú eres más capaz y más justo y por eso se te ocurre decirle ignorantes a los demás. ¿O se te ocurre decirles que están cabezas duras? Mis amados, cuidemos nuestra boca. Yahweh es bueno. Yahweh ha perdonado muchas situaciones tuyas que has vivido y muchos errores que has cometido. Los ha ocultado. Te ha ayudado a permanecer oculto ese error porque te ama. Porque te ama. Porque te vio un día arrepentido y Él decidió que no fueras avergonzado por tus errores. Y por eso Él se quedó callado. ¿Por qué tú quieres avergonzar a los demás cuando se equivocan? ¿Por qué quieres tú corregir a los demás de una manera incorrecta? ¿Por qué te crees tú juez si el único juez que tiene que haber en esta tierra es Dios, el Eterno? Levántate, mi amado. Vamos a orar. Amén. Levántese, vamos a orar y vamos a pedirle al Eterno que limpie nuestra boca de todo juicio que hemos levantado. Que limpie nuestra boca cuando el juicio que hemos hecho lo hemos hecho malintencionadamente para herir, para lastimar a aquel que tengo de frente. Dile al Eterno, porque el Eterno vio tu corazón. Tal vez aquel que hablaste mal de él ni siquiera lo percibe, ni siquiera se dio cuenta o ni siquiera escuchó. O bien, ni siquiera sabe que estás hablando mal de él y piensa él que eres su gran amigo y tú hablando mal de él. Y tal vez ni sabe que él está hablando mal de ti. Ni sabes. Pero ¿sabes qué? Yahweh sí lo sabe. Yahweh sí lo sabe. ¿Nos queda claro esto? Yahweh sí lo sabe. Él va a ver la mala intención del corazón cuando hablas de otras personas. Pidamos perdón al Eterno. Pídele al Eterno que esté contigo, que te revele las veces que te has equivocado, las veces que has hablado mal, las veces que te has comportado incorrectamente. Pídele al Eterno que te corrija. Y si el Eterno te corrige, ¿sabes qué? Te vas a llenar de sabiduría. No permitas que tu pecado salga a la luz. No permitas que seas avergonzado por el pecado. Cuando el hombre no se arrepiente, el pecado es exhibido. ¿Entiende esto? Cuando el hombre no se arrepiente, su pecado siempre saldrá a la luz. Pero cuando tú te arrepientes, pides perdón, te restauras en el Señor guarda tu secreto, guarda tu error y lo borra y lo echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de él. El Señor no quiere avergonzarte, porque sabe que si te avergüenza también su testimonio se está avergonzando. Te cuida y se cuida Él. No permitas que tu testimonio salga a la luz. Ese malo. Arrepiéntete hoy.
Pide perdón. ¿Cuántas veces fuiste con tu amiga, con tu amigo a quejarte de tu esposa, de tu esposo? ¿Cuántas veces fuiste con un familiar y criticaste la vida de tus hijos? ¿Juzgaste la vida de tus hijos o de tus hermanos? ¿Cuántas veces los has juzgado de una manera en donde has querido exhibir su maldad, su error, para tú posicionarte en un mejor lugar de juicio o de verte mejor que el otro? Cada quien conoce su corazón. Cada quien sabe de dónde está fallando. ¿Juzgas a tu hermano para ganarte una mejor posición delante de tu madre, de tu padre? ¿Juzgas a tus líderes, a tus pastores, apóstoles, porque tú te crees mejor que ellos? ¿Qué está pasando en tu corazón? Es el tiempo de que tú analices cómo te has vuelto severo, cruel al juzgar a los demás. Cuando hablas mal de los demás, lo estás haciendo con odio, con resentimiento, con ira, con envidia, con codicia. Analiza el pecado y pide perdón. Analiza la maldad y pide perdón. ¿Por qué hablaste de otra persona? ¿No hay suficiente que hablar de ti? ¿No hay suficiente que decir de ti? ¿No hay suficiente que corregir en ti que tienes que hablar de los demás? Pide perdón. Arrepiéntete. Restáurate con el Señor. ¿Cuántas veces fallaste al secreto, a la intimidad del amigo? ¿Cuántas veces divulgaste el secreto? Pide perdón. Te dijeron en confesión y no vayas a decirle a nadie, y por tu imprudencia y por tu lengua larga se te salió el secreto que te habían dicho. No lo digas a nadie, y lo dijiste. Se te salió. Como dicen por ahí, mi pecho no es bodega. Se te salió traicionando lo que se te había dicho en confianza que no dijeras. Perdona, pide perdón, arrepiéntete. Arrepiéntete para que el Señor borre tus pecados, tus maldades y las eche al fondo de la mar. Arrepiéntete para que no haya un juicio en tu contra por haber calumniado, difamado, chismeado o juzgado o levantar críticas o prejuicios o murmuraciones en contra de otro. Perdona, pide perdón, arrepiéntete para que no vengan en contra tuya 7 veces más la maldad. Recuerda, el chisme, la calumnia no vienen solos, vienen acompañados de una familia muy grande de maldad. Odio, resentimiento, codicia, envidia, asesinato, difamación, juicios, prejuicios, murmuraciones, maldiciones, malas palabras, blasfemia, suicidio, muerte, venganza, violencia. Viene acompañado de un montón de maldades. El chisme no nada más es un chisme, lleva una intención del corazón y tienes que pedir perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No estamos en una iglesia light, estamos delante del Eterno, y el Eterno es el que juzga el chisme. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Es tiempo de dejar de hablar de los demás. Si no vamos a hablar para edificar a los demás, mejor quédate callado. Sé sabio. Es más sabio el que calla que aquel que habla de más. Calla, calla. Que sea el Señor tratando con tu corazón. Que sea el Señor tratando contigo. Muchas de las veces el Señor quiere defenderte, guardarte, protegerte, bendecirte, y no lo puede hacer porque estás bajo un juicio, porque estás bajo el juicio del que levantaste, porque te hiciste juez y dejaste al Señor de un lado, y Él no puede defenderte porque tú estás tomando el lugar de Él. Pide perdón. Pide perdón por no dejarlo actuar Él. Pide perdón porque tú deseaste vengarte. Contestaste la agresión con agresión, maldad con maldad, malas palabras con malas palabras, difamación con difamación.
Inventaste lo que no era. Le pusiste de más al chisme, dañando la integridad de otros, pero también dañando la imagen de Dios en tu corazón. Perdona. 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 Pide perdón, arrepiéntete. Que sea el Señor restaurándote para que Él pueda tomar tus juicios. Él pueda hacer juicio. Él pueda ser tu defensor y alinee, corrija todo lo que se ha destruido. Yahweh es un Dios restaurador. Yahweh viene a restaurar la vida del que se arrepiente. Yahweh viene a restaurar el corazón de aquellos que están caminando mal, porque Yahweh quiere habitar en ti. Yahweh no vendrá en su segunda venida mientras tú no quieras ser corregido. Esto quiere decir, Yahweh no puede estar en la presencia de uno que se dice cristiano cuando en su corazón está lleno de chisme, de murmuración y de maledicencia. Yahweh quiere restaurar tu corazón para poder habitar Él, en tu corazón. Ama a tu prójimo. Yeshua dijo, no solamente te digo ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Ama a aquel que te está difamando, ámalo. Perdónale. El amar quiere decir perdonar. No te estoy diciendo que te vuelvas su amigo. Ha traicionado la confianza. No te digo que te vuelvas su amigo. Lo que te digo es ama, quiere decir perdona. En el amor vas a perdonar. Sería un iluso, un tonto decirte que vuelvas otra vez con el que traicionó tu confianza. Si no es restaurado por Dios, no vale la pena. Pero lo que sí te digo es perdona para que lo que dijo, lo que te hizo, no te siga lastimando, no te siga hiriendo. Mientras esa herida no sane, tú no vas a poder amar a nadie más. Perdona, 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 perdona la traición, perdona la murmuración, perdona. Padre, aquí está el corazón de tus hijos. Ellos saben lo que han hecho. Ellos saben, Señor Dios mío, lo que pusieron en su boca. Ellos han pedido perdón. Ellos están arrepentidos. También saben, Señor Dios mío, que tú los has hecho luz. Y al hacerlos luz, Señor, mucha gente ha hablado mal de ellos. Perdona, sana sus corazones, Señor. Que ellos puedan aprender a perdonar a aquellos que se levantaron en su contra. Sana sus corazones, restáuralos, para que tu presencia sea fuerte y poderosa en ellos, para que tú los llenes de tu poder, de tu unción, de tu gloria, de tu comunión, Padre. Llénalos, Padre. Aquí están sus corazones, Padre. Pésalos, velos y llénalos de ti. Padre, te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Yahweh es bueno y para siempre su misericordia. Y si Yahweh es bueno, usted sea bueno también. Amén. Vamos a ser despedidos. Amén. Gloria a Dios. A ver, que pase la que tiene sueño. Nadie, ¿verdad que nadie? Nadie, qué bonitas, tan chulas, tan hermosas. A ver, vente Raquelito, despídenos. No, yo sé que tú no tienes sueño. Alguien que estaba a tu lado, quién sabe si tendría un poco de sueño. A ver, vamos a ser despedidos. Cierre sus ojos, hermano. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que toca nuestros corazones, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, Señor, a darla a la práctica, Padre Santo, y, Señor, poder amar a nuestros hermanos, Señor, como tú nos amas, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor, a nosotros mismos, entre nosotros mismos, Señor, como tú nos amas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos a mi apóstol, Señor, que nos enseña de manera tan que podemos entender, Señor,
todo lo que Él nos enseña, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, Señor, tal y como tú quieres que nosotros lo hagamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Y te pido que tú vayas con ellos, Señor. Que el resto de la semana, Señor, tú estés con nosotros. Que sigas tocando nuestros corazones, Señor. Y te damos muchas gracias por todo, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y por todo lo que tú eres, por todas tus bendiciones. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Yahweh les ama. Y nosotros también estamos despedidos. Despídanse unos de otros y no se le olvide, aquí está el apóstol Norma. Anótese por favor para el Congreso de Guerra. Ya le dije, si se le hace codencia pagar, yo se le invito, pero tiene